Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Un gusto. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, con mucho movimiento, porque tuvimos 127.000 inscriptos en un día para vacunarse. Me parece que hay un deseo ahora de poder dar con la vacuna, y fundamentalmente estamos viendo a la gente grande, a la gente mayor, muy motivada con esto y esperando ese mail que le permita ir a vacunarse, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que lo que vinimos a hacer fue eso, una situación más allá de los sanitarios, tenía mucha emotividad. Estamos recibiendo prácticamente un promedio en los últimos 3 días 110.000, 115.000 anotados nuevos, y la perspectiva de ya comenzamos a recibir hoy las nuevas dosis de la vacuna AstraZeneca, en realidad Covishield, que es lo mismo, así que vamos a poder dar una buena continuidad durante toda la semana que viene, ya aumentando el ritmo. Ayer estuvimos cerca de las 30.000 inmunizados, y bueno, nuestros equipos están preparados para aumentar muchísimo esa cifra, así que en la medida que la gente, prácticamente hubo un cumplimiento total de los que tuvieron asignado el turno. Ajá. Eso es muy bueno. Lo que usted decía es así, Pablo. Estamos notando como que ya hay un efecto contagio, porque ya todo el mundo no solamente lo que ve en los medios, sino también empieza a conocer una persona en su entorno que ya se vacunó, que no le pasó nada, que le fue bien, que levanta anticuerpos, y entonces se anima más. Exacto. Bueno, lo importante también que no solamente es la rusa, sino que es la de AstraZeneca, y que, como usted dice, tenemos mayor cantidad de dosis, porque ¿qué cantidad de dosis en realidad nos harían falta para poder estar tranquilos y no meternos en otro pico de COVID? Mire, lo más importante es tener, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, 5.750.000 personas inmunizadas que constituyen todos los sectores de riesgo. Con esa base, si uno la puede lograr en 2 o 3 meses, antes de que empiecen los fríos fuertes, lo que hacemos es evitar los casos graves. Es decir, puede haber un aumento de la circulación del virus, pero ya no lo vamos a tener como enfermos graves. Y mire lo que está pasando, un dato muy interesante. En estos últimos 20 días, dejamos de recibir solicitud de tratamiento con plasma de pacientes convalecientes para personas internadas de salud. Para que se entienda, nosotros teníamos una internación de gente que se enfermaba, que es personal de salud, sí, y necesitaban tratamiento de plasma. Bueno, hemos llegado a tener hasta 119 solicitudes en un mes para esos tratamientes. Hoy no tenemos ninguna, y ese es el efecto directo de la vacunación. Y claro, eso que todavía no se ha vacunado al 100%, nosotros tenemos 182.000 anotados del sector salud, estamos terminando en estos días de vacunarlos a todos con la primera dosis, muchos, ya 100.000 han recibido la segunda dosis, pero recuerde que se empezó por aquellos que están más en contacto, entonces eran los que más por ahí tenían riesgo de enfermarse. No estamos teniendo internaciones de personal de salud desde que se empezó a vacunar. Esto está muy bueno. ¿Las prioridades cuáles son? Los mayores de 70, en este caso el personal de salud. Baradel habló hace un rato con nosotros, dijo que sería importante vacunar a los maestros, personal policial. ¿Por dónde pasan las prioridades que usted tiene como ministro de la provincia? Las prioridades globales las estableció, que es más o menos coincide con lo que ya hace todo el mundo, las estableció el Ministerio de Salud de la Nación. Son los 5 grupos de riesgo. Empezamos con el personal de salud, no solamente para protegerlos a ellos, sino que también es una población que cuando se enferma contagia a gente que está en los hospitales, que atienden en los consultorios. Entonces es muy importante empezar por allí, eso no había discusión a escala mundial. Luego se sigue con los mayores de 60, empezando, según la cantidad de dosis disponibles, por los mayores de 70, que son los que mayor riesgo tienen. Y también estamos empezando ya a vacunar a docentes con comorbilidades. Se empezó a vacunar ya una buena cantidad de docentes con comorbilidades. Por supuesto, nosotros tenemos anotados al día de la fecha casi 220.000 docentes para vacunarse, de los 370.000, y va creciendo mucho este número de anotados. Así que vamos a ir progresivamente con estos 2 sectores, y también agregando
fuerzas de seguridad, básicamente policía, pero también servicio penitenciario, y las personas con comorbilidad, obviamente. Y yo creo que si se empieza a acelerar, como prevemos, en estos últimos días de febrero, y sobre todo marzo y abril, la entrega de vacunas, bien para lo que... A ver, lo estamos perdiendo un poquito, Daniel. A ver si me escucha. Ministro, a ver si está en movimiento. No, porque parecía... Se nos cortó. Bueno, ahí lo retomamos. Ya retomamos. 5.700.000 los que habría que vacunar en provincia para estar relativamente tranquilos ante el invierno, ¿no? Que es la población de riesgo y los esenciales. Claro. A todos esos se está apuntando. A esto suma que hay que vacunar contra la gripe y contra la neumonía a los mayores de 65. Pero ese calendario va a seguir igual, está inalterable, aun cuando en pandemia se había complicado, se pudo hacer. Retomamos con el ministro Daniel Goyan. Daniel, estoy un poco preocupado porque veo que hay gente que quiere pasarse en la fila, ¿no? Entonces, no tienen edad, o no tienen enfermedades, o no tienen profesiones, y tratan de vacunarse porque son diputados, intendentes, amigos de no sé quién, y me da la sensación que tal vez tenemos que poner algún tipo de límite por ahí. ¿Ustedes van a hacer algo con relación a esto o no es un tema que lo preocupa? En magnitud es un tema ínfimo. Ahora, como ejemplo, es malo. Entonces, nosotros recibimos informes, porque nosotros tenemos 135 municipios, y vamos recibiendo informes de los municipios y de la región sanitaria qué sucedió cuando han aparecido estas noticias. Bueno, en el caso de Areco, resultó que tuvieron que renunciar o ser apartados, no sé cómo terminó la situación, dos concejales. En el tema de Henderson y en el tema de Chivilcoy, bueno, se recibieron los informes, el personal que se había vacunado era personal de salud, afectado además a la campaña de vacunación, y ahí los tenemos que vacunar, pero no solo, a pesar de la edad que tengan, se vacunan todos, pero para proteger a posibles pacientes que se vayan a atender en forma masiva, y estos agentes que estén enfermos y la puedan transmitir. Es decir, se cubren ellos, pero también es para cubrir a la población. Ahí se aclaró eso. En el caso de Henderson, el informe que recibimos del municipio es que habían sobrado dosis de 5, que hay que darlas en media hora, y se buscó personal de la municipalidad que tuviera comorbilidades o algo para que no se perdiera la dosis. Es decir, se nos dio una buena explicación. Y ahora, bueno, nos esperamos lo de Navarro, estamos esperando un informe, pero la verdad que si nosotros sostenemos que si no corresponde darla, hay que... La autoridad, en ese caso, que es municipal, tiene que tomar las medidas correspondientes. Y si fuera un personal provincial, también. Ministro, buen día. Soy Mariana Contartesi. En agosto, ¿va a estar toda la población vacunada? Mire, si nosotros recibimos la cantidad de vacunas que están bajo contrato, y no digo exactamente en los términos, pero aunque se corra 15 o 20 días, son muchas, vamos a tener vacunadas holgadamente los grupos de riesgo. Es decir, en la Argentina más o menos son unos 12 millones de personas. Eso ya nos da una cobertura importante porque, vuelvo a repetir, la enfermedad, salvo que aparezca un martes 13, ¿no? Que una mutación rara o cosa que esperemos que no. La sociedad, esa parte de la sociedad que es más vulnerable estaría protegida y bajaríamos la tasa de mortalidad, que es lo más importante. Sí. Toda la población, no creo, que además, bueno, por empezar, debajo de 18 no se vacuna, y habría que ver qué cantidad de dosis tenemos para el resto de la población mayor de 18. Yo no sé si para agosto toda la población, no, realmente creería que no va a ser un objetivo alcanzable, pero sí es un objetivo alcanzable los grupos de riesgo y un poco más todavía. ¿Y en ese escenario podría llevarse adelante la elección primaria? Nosotros explicamos siempre lo siguiente: gestionar una pandemia tiene aspectos, obviamente lo más importante es lo sanitario y epidemiológico durante la pandemia, pero no deja de haber condimentos políticos, económicos, culturales, sociales, con lo cual hay que hacer un equilibrio.
como yo soy especialista en una sola de estas cosas, la parte sanitaria, y yo le diría, mire, lo que sea movilizar mucha gente, si todavía no tenemos bien protegida la población, y se puede evitar, se puede correr, por ahí se puede llevar un poquito más adelante, y esperar, es aconsejable. Ahora, también tenemos que ver cómo vamos a estar dentro de 3 meses. Si nosotros estamos con 7, 8 millones de personas en la provincia de Buenos Aires vacunadas, grupos de riesgo y algo más, obviamente no es una decisión que habrá que tomar un poco más adelante, me parece a mí. Ajá. ¿Y correr para cuándo sería? ¿Salir del invierno? Ahora hablan de un mes, porque se abrió un diálogo con la oposición y estarían negociando postergarla un mes. ¿Qué sería? ¿Septiembre? ¿Alcanza eso? O... Claro, yo creo que sí, por 2 motivos. Primero, porque ya tendríamos mucha más gente vacunada, y segundo, porque ya en septiembre empieza en general un poco la línea de declinación de la enfermedad por cuestión estacional también. Entonces nos ayudaría, sería una cosa, pero a ver, es una opinión personal y muy influenciada por la cuestión sanitaria. Obviamente esto sale de un equilibrio en donde hay que discutir con digamos, varios otros aspectos, ¿no? Sí, me parecería una cosa posible, digamos, como hipótesis me parece una cosa interesante. Y la famosa segunda ola, ministro, aún con este proceso de vacunación que usted está planteando, ¿viene igual la segunda ola? Es probable que cuando empiece el frío haya más casos, y lo que decía recién, si esos casos es sobrepoblación joven y tenemos protegidos a las personas con comorbilidades y todos los grupos de riesgo, es como decir, yo tengo vacunado a todos los que pueden tener casos graves, se me transforma esto en algo más parecido a lo que produce la gripe, habitualmente todos los años. Pero tengo que tener a todos los sectores vacunados, que la vacuna sigan probando su eficacia, que las vacunas veamos después cuánto tiempo dura esa eficacia, cuándo hay que revacunar, pero es probable que tengamos un aumento de casos con el frío, pero que no nos van a influir tanto en la mortalidad, que es lo más importante, bajar la tasa de mortalidad, transformar esto en una enfermedad de 2 o 3 días con pocos síntomas. Ministro, le agradecemos mucho. La última, ¿cómo estamos hoy? Porque usted ha sido, algunos dicen crudo, yo digo realista, en los distintos momentos de la pandemia. Muchas veces escuchamos cosas que eran difíciles, complicadas, pero eran la realidad. ¿Cómo estamos hoy, a esta altura del mes de febrero? ¿Una meseta, en un momento donde podemos estar más tranquilos o no? Bajando. Hace 5 semanas consecutivas, bajando. Todavía en un nivel un poco alto, que ojalá lográramos bajar mucho más antes de que empiecen los fríos, y eso ayudado por la vacuna va a ser muy positivo, pero estamos bajando un promedio de 300, 400 casos por semana, promedio diario en las últimas 5 semanas. Ojo, ¿no? Después de haber estado en 1.300 casos y subimos abruptamente a 4.500, hoy estamos en 2.700, así que bajando, pero hay que seguir con todos los cuidados, no hay que aflojarle. Exacto, ¿y en la provincia que comience las clases, lo preocupa o cree que no es un riesgo eso? Bueno, riesgo siempre hay, pero es un riesgo que hemos trabajado muchísimo, con todo el conocimiento propio, el conocimiento de otras jurisdicciones, el conocimiento de otros países, lo hemos ido consensuando con todos los actores, un regreso muy cuidado. Ayer empezaron 1.100.000 chicos en la escuela que están recuperando contenido. Sí. Y bueno, hasta ahora el proceso viene ordenado, vamos a tratar de que siga así. Esto depende mucho de la conducta de la sociedad, que yo digo, más allá que nos relajamos un poco hacia fin de año, hemos estado recorriendo los lugares turísticos todo este tiempo, haciendo las reuniones allí con los intendentes y todo. La verdad es que la sociedad está hasta automatizando las medidas de cuidado. Si seguimos así y con la vacuna, la perspectiva es buena. Ministro, le agradecemos. Un abrazo, Daniel.